Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te muestro la terraza en el mes de octubre del 2020. No te lo pierdas, seguime. Empezamos como siempre con el arce japonés, que como verán cambió completamente el color. Está todo rojo ahora, modo otoño, y creció un montón. Así que lo moví, como les expliqué en el episodio anterior, para este rincón y acomodé todo un poco. De este lado abajo tenemos la hortensia, una de las hortensias que sigue increíble a pesar de que estamos en octubre, casi noviembre. Las antedesquias, las calitas, ya están en modo invierno con sus bulbos hibernando, y ahí una maceta que tenía un poco de todo y hasta una planta de tomate que sigo manteniendo acá, aunque pobre no, con este frío no va a dar tomates. Acá está todo un poco ya preparándose para el invierno, tengo que cubrir las sillas, pero les muestro acá el almendro que ya perdió todas sus hojas y está lleno de brotes. Así que en unos meses esperemos que, como este año me sorprendió con todas sus flores, veremos flores en febrero o marzo. El pinito sigue acá en su maceta, tranquilo. Y acá las frambuesas, que estas son las ramas que van a dar los frutos el año que viene, ya están, siguen creciendo, pero como verán ya están en modo otoño, cambiando el color de las hojas y todo. Limpié un montón ahí también abajo, así que ahora están como mucho más descubiertos. Las linternas, como verán, ya van perdiendo su color, y ahí miren qué bonita se ve esta. Voy a ir cosechando por ahí esta tarde o mañana. Miren acá. Ya está lista para probarla. Acá tengo que limpiar un poco el laurel de hoja porque le han salido ramas, como ven, desde abajo, y prefiero que quede solo el arbolito ahí arriba. Este se recuperó espectacular, como vieron, está muy bien. La azalea va de a poquito ahí, espero que le guste más. La hortensia está gigante, miren el tamaño de las hojas, increíble. Y siguen, a pesar de que estamos casi en noviembre, con sus flores súper bonitas. Acá tengo a los dos laureles de hojas que separé y están en otra maceta. Y acá ya van perdiendo todas sus hojas el arbusto de las mariposas. La vid ya no tiene ninguna hoja, quedará así hasta el año que viene. Y el arbolito uno de los arbolitos que dan estas hojas rojas preciosas en otoño, como verán, ya está perdiendo todo. Así que estuve limpiando un rato largo esta mañana. Después los jaliboros están también, ahí ven cómo de a poquito empiezan a salir los pimpollos. Los jaliboros dan flores más que nada en invierno. Y vamos para este lado. Se perdieron porque creció súper rápido una de las enredaderas, como ven,
cambia completamente el color de verde a un rojo súper bonito. Y vamos a ver si les gusta este rincón. Parecía que sí. Una está con un geranio y la otra está con las fucsias acá, que siguen dando sin parar, impresionante. Las fucsias están increíbles. Acá moví el otro arce japonés que tenía en el otro lado de la terraza. Ya perdió todas sus hojitas. Este era uno, ¿se acuerdan que estaba como un poquito enfermo? Espero que este lugar le guste más, está más al reparo, así que esperemos que se recupere. La Amarilis sigue aún ahí. El ciprés rastrero se está recuperando lentamente en esta nueva maceta. Este era uno de los arbolitos que corté. Y fíjense, no solo como brotó, sino que acá dio otro. Son bastante invasores estos, así que genial que los tengo en macetas, porque estuve viendo otros programas en YouTube donde comentaban que si los tenés en tierra, estos que son muy bonitos para ver, sacan hijos y tenés árboles para toda la vida. Estas son las macetas que tengo de plantas silvestres que les hago poco y nada de cuidado, y cada vez me sorprenden con lo que va saliendo. Ven que hasta tengo unas gramíneas. Dejo que vaya creciendo y evolucionando. Acá ven los bos están súper bien. Los siempre verde. Y volvemos para este rincón con la Vinca Minor, que está sola, súper bien, también siempre verde. Hasta la primavera no veré flores. Acá una de las rosas que traje de este lado. ¿Se acuerdan que las separé de maceta? Ahora están en su maceta sola. Está mucho más sana, dando pimpollos, creciendo. Así que súper bien. Acá tengo una mezcla de lo que yo creo que es básicamente prímulas, un montón de prímulas abajo, y una mora que ha salido de semilla. La otra mora está acá y sigue creciendo, y esta torre la tengo acá y algún día le dedicaré más tiempo. El invernadero sufrió muchos cambios. Ahora lo tengo tipo lounge, para disfrutar mucho más del invierno acá adentro. Y esta mañana otro de los trabajos que hice, como ven, fue sacar toda la cobertura que tenía, y las cortinas las recogí y las puse allá arriba. Así que cuando venga el verano volveré. Acá tengo algunos proyectos en el invernadero que les mostraré en otro episodio. Varias cositas que tengo creciendo en distintos estadios. Seguimos por acá con la uva espina o grosella espinosa, que como verán también ya perdió casi todas sus hojitas, pero esta es súper fuerte, me llenará de grosellas como este año, el año que viene. El limonero, no me acuerdo si en el episodio anterior les mostré, pero lo cambié de maceta y lo cambié de lugar, porque estaba creciendo enorme, como ven, sobrepasando la pérgola,
así que acá lo puse para que se desarrolle sin ningún límite. Allá la fuente, también como les dije, es proyecto para el año que viene por ahora. Esta rosa se sigue recuperando solita en la maceta, esperemos que crezca bien. Y acá una de las blancas que estaban del otro lado la traje por la enredadera, es porque quería que una de las enredaderas venga acá a la pérgola. La rosa esta, que se acuerdan el año pasado estaba media fea, este año está impresionante y creciendo súper bien, ya llegó a la pérgola. La pérgola, otro trabajo que hice, fue sacarle toda la cobertura verde que tenía tipo militar. Ahora en invierno ya no vale la pena nada porque con la sombra y el viento no tiene sentido, y solo dejé el enrejado para que las glicinas, que ahora ven cómo han ido creciendo, vayan apoderándose de la pérgola de a poco y la red que dejé les sirva de guía. Hay varias trepadoras que ahora les voy a ir mostrando, que ojalá el año que viene cubran toda la pérgola. Sigo por acá con el otro arce japonés, que está acá más al reparito. Esta me encanta porque tiene unos colores súper bonitos. Normalmente es verde con bordes rosados, pero cuando llegue el otoño tiene este color anaranjado, rojo, súper bonito. Bueno, ahí les mostré la glicina, ya perdió todas sus hojas y esperemos que el año que viene finalmente me dé flores, porque por ahora ha sido solo crecimiento y hojas. Acá tengo al arándano, que también lo cambié de maceta, lo cambié de tierra, esperando que el año que viene me dé muchos más arándanos que este año y esté más confortable en ese lugar. Tanto las peonias que estaban acá como las dalias que están acá ya están de a poquito, como ven, secándose, así que estoy esperando que solo se sequen para guardar los bulbos el año que viene, o posiblemente inclusive dejarlos en la maceta, pero por ahí tapar la maceta. Ya voy a ver, lo verán en el episodio de noviembre. Acá tengo una de las enredaderas que está gigante, creciendo para todos lados, y no sé si se acuerdan, pero esta es una de las trepadoras, que es una clematis, que da unas flores azules preciosas, y esperemos que siga creciendo, pero obviamente ahora en el invierno pierde todas las hojas. Acá tenemos a una de las mandevilas que antes siempre las tenía en la torre acá al lado del invernadero. Las cambié de lugar a las dos, como ven, y esperemos que siga acá. Esta es una de las dedaleras que dio un montón de flores. Supuestamente son bianuales, así que no sé si volverá a dar el año que viene porque ya cumplió los 2 años, pero por las dudas la dejo y por ahí me sorprende. Acá seguimos donde tengo al jazmín. El jazmín, como verán, ya se apoderó de todo y va creciendo para todos lados, ya lo ven. Y finalmente, como ven, la rosa, esta trepadora, llegó a la pérgola, al techo de la pérgola, y espero que el año que viene también siga creciendo espectacular. Otro jaliboro, que ahí ven de a poquito cómo está sacando flores, así que veré por ahí en noviembre, diciembre las flores.
Fíjense las lavandas, qué espectaculares que están, a pesar de que estamos a finales de octubre, casi principios de noviembre. Esta tengo que acomodarlo un poco, eran todas las flores violetas que tengo de distintos colores y especies. Y acá por último la enredadera con la glicina, otra de las glicinas. Esta aún tiene algunas hojas y ahora ven bien la cantidad de ramas que tenía, que ha ido trepando y hasta allá llegó. Bueno, llegamos al final del episodio de octubre, del paseo por la terraza, con varios cambios como en cada episodio. Bueno, espero que te haya gustado este episodio donde recorrimos la terraza en el mes de octubre, otoño, ya terminando este mes y casi terminando el año. Viste varios cambios que hice en la terraza y ya preparando todo para el invierno que se viene. Nos vemos en el próximo episodio por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. No te lo pierdas. Y si todavía no te suscribiste, apreté el botoncito de las suscripciones y de las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.